Desde tiempos inmemoriales, los reyes y gobernantes han sido vistos como figuras que trascienden lo común, seres dotados de un poder casi divino. Pero, ¿y si estas afirmaciones fueran más que simples mitos? ¿Y si la sangre de los antiguos monarcas escondiera un secreto genético que los conecta no solo con los dioses, sino también con entidades de otros mundos? A lo largo de la historia, civilizaciones como la egipcia, la sumeria e incluso las culturas mesoamericanas han descrito a sus líderes como descendientes directos de los dioses. ¿Es esto solo una metáfora para justificar su poder? ¿O podría haber algo más profundo, algo más real detrás de estas afirmaciones? ¿Podrían estas historias esconder una verdad que desafía las narrativas históricas convencionales? Para muchos, la idea de que los Anunnakis, esos misteriosos dioses de la antigua Mesopotamia, hayan intervenido en la creación de la humanidad suena como ciencia ficción. Sin embargo, descubrimientos recientes en el ámbito científico y arqueológico han planteado preguntas inquietantes sobre nuestro ADN y ciertas anomalías genéticas que la ciencia aún no logra explicar. ¿Podrían estas pistas ser evidencia de un origen extraterrestre en nuestra evolución? En este video vamos a explorar las narrativas, las teorías y las evidencias que rodean al ADN de los antiguos reyes. Investigaremos los textos antiguos, analizaremos hallazgos arqueológicos y confrontaremos tanto las perspectivas científicas como las hipótesis conspirativas. Este es un viaje que te llevará a cuestionar todo lo que creías saber sobre el origen de la humanidad. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu percepción de la historia. ¿Estás listo para enfrentarte a lo inexplicable? A lo largo de la historia, las civilizaciones han recurrido al concepto de linaje divino para explicar el poder y la autoridad de sus gobernantes. En el antiguo Egipto, por ejemplo, los faraones no solo eran considerados reyes, sino dioses vivientes. Según la mitología egipcia, los faraones descendían directamente de Horus, el dios del cielo, y a través de esta conexión divina, ejercían su poder absoluto sobre el pueblo. Esta idea no solo les otorgaba autoridad política, sino también una legitimidad espiritual que los separaba de cualquier otro ser humano. De manera similar, en la antigua Mesopotamia, los reyes sumerios eran percibidos como representantes de los dioses en la tierra. Los textos antiguos describen a figuras como Gilgamesh, el rey de Uruk, como un ser semidivino, resultado de la unión entre un dios y una humana. Este linaje, entonces, no era meramente simbólico, sino una forma de asegurar que los gobernantes fueran seres especiales, con un derecho divino a liderar. En otras partes del mundo, como en las culturas mesoamericanas, los emperadores aztecas también se consideraban descendientes de dioses. Moctezuma II, por ejemplo, afirmaba ser el hijo del dios Huitzilopochtli, lo que reforzaba su autoridad frente a su pueblo. Este concepto de divinidad regia aparece en muchas otras culturas, lo que sugiere que la idea de un linaje divino no era una invención aislada, sino una creencia compartida que unía a varias civilizaciones a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué pasaría si estos mitos no fueran solo eso? ¿Y si existiera una razón científica detrás de estas afirmaciones? Algunos estudios sugieren que las civilizaciones antiguas podrían haber tenido un conocimiento avanzado sobre genética, que utilizaban para justificar el estatus divino de sus líderes. Tal vez, estas historias no eran solo relatos mitológicos, sino que escondían una realidad genética más compleja, una intervención extraterrestre que ayudó a moldear la evolución humana y sus figuras de poder. La conexión divina entre los gobernantes y los dioses ha sido un tema recurrente en la historia, pero siempre ha sido considerado un mito sin base científica. Sin embargo, con los avances actuales en genética, hay quienes sugieren que las anomalías genéticas en los humanos modernos podrían ser una pista de que hubo una intervención externa en nuestra evolución. Tal vez los antiguos reyes, al considerarse divinos, no solo estaban buscando legitimar su poder, sino también recordarnos que nuestras raíces podrían ser mucho más complejas de lo que nos han enseñado. La idea de un linaje divino se encuentra en el corazón de muchas culturas antiguas, pero la conexión con seres de otros mundos podría ser una historia aún no contada. Tal vez, el ADN de los antiguos monarcas tiene algo más que una simple relación con los dioses. ¿Qué si estos dioses fueran en realidad extraterrestres que llegaron a la Tierra para alterar el curso de nuestra historia?
Este primer capítulo establece el escenario para explorar lo que podría ser una de las conexiones más profundas de la humanidad, la relación entre los antiguos gobernantes y una posible intervención de seres extraterrestres. Pero para comprenderlo, es necesario ir más allá de los mitos y examinar lo que la ciencia tiene que decir sobre los orígenes de nuestro ADN. Los Anunnaki son una de las figuras más fascinantes y misteriosas de la antigua Mesopotamia. En los textos sumerios, estos dioses no solo eran poderosos, sino que también desempeñaron un papel fundamental en la creación y el gobierno de la humanidad. Sin embargo, lo que hace que los Anunnaki sean realmente intrigantes no es solo su papel en la mitología, sino la interpretación moderna que sugiere que estos seres no eran dioses, sino extraterrestres. La teoría de que los Anunnaki fueron extraterrestres que visitaron la Tierra miles de años atrás ha ganado popularidad gracias a los trabajos de autores como Zecharia Sitchin, quien en su libro El 12 Degrees Planeta, publicado en 1976, propuso que los Anunnaki eran una raza de seres provenientes de un planeta lejano llamado Nibiru. Según Sitchin, estos seres llegaron a la Tierra en busca de recursos, particularmente oro, y manipularon genéticamente a los humanos primitivos para que sirvieran como sus trabajadores. Este concepto plantea la posibilidad de que los Anunnaki, lejos de ser simplemente deidades míticas, fueron los verdaderos creadores de la humanidad. Las escrituras sumerias, como las Enuma Elis, hacen referencia a la creación de la humanidad como un acto llevado a cabo por los dioses para aliviar el trabajo de los mismos. Esta narrativa se alinea sorprendentemente con la teoría de Sitchin, que sugiere que los Anunnaki alteraron el ADN de los humanos para hacerlos aptos para el trabajo forzado. Pero, ¿cómo podemos interpretar estas antiguas escrituras? ¿Eran los sumerios conscientes de un contacto extraterrestre? ¿O simplemente estaban utilizando figuras divinas para narrar sus propias historias de creación? Los antiguos textos describen a los Anunnaki como seres de gran poder, pero no son los únicos en las civilizaciones antiguas que mencionan seres con habilidades extraordinarias. En otras culturas, como la egipcia y la maya, también existen relatos de dioses que llegaron del cielo, enseñaron a la humanidad y compartieron conocimientos avanzados. Estas narrativas son notablemente similares a las de los Anunnaki. Sin embargo, al analizar las antiguas escrituras con una visión moderna, surge la pregunta: ¿podría ser que estas culturas estuvieran documentando visitas de seres de otros mundos en lugar de simplemente relatar mitos religiosos? Desde una perspectiva científica, algunos investigadores han señalado anomalías genéticas y rasgos humanos inusuales como posibles evidencias de manipulación genética por parte de seres extraterrestres. Los avances en genética, particularmente el estudio del ADN antiguo, han revelado que los humanos modernos tienen características genéticas que no se explican fácilmente a través de la evolución natural. Esto ha llevado a algunos a plantear la hipótesis de que una inteligencia extraterrestre pudo haber jugado un papel importante en nuestra evolución. Este capítulo busca cuestionar la interpretación convencional de los Anunnaki como simples dioses mitológicos y propone que tal vez estos seres eran visitantes de otros planetas, cuya influencia en la humanidad fue mucho más tangible de lo que las historias antiguas sugieren. Pero si los Anunnaki realmente alteraron el curso de nuestra evolución, ¿cómo podemos explicar las huellas de su presencia en la Tierra? A lo largo de la historia, la arqueología ha revelado numerosos artefactos y estructuras que desafían nuestra comprensión convencional del pasado. Las pirámides de Egipto, los templos megalíticos de Gobekli Tepe y los zigurats sumerios son solo algunos ejemplos de construcciones tan avanzadas para su época que muchos se preguntan si no fueron el resultado de una civilización mucho más avanzada que la que se atribuye a los humanos de esa época. Sin embargo, algunos sugieren que estos monumentos no fueron solo logros humanos, sino el legado de una inteligencia extraterrestre, los Anunnaki. Las pirámides de Egipto, por ejemplo, son uno de los ejemplos más conocidos de estructuras megalíticas que desafían las explicaciones convencionales. La precisión con la que fueron construidas, el alineamiento astronómico y el uso de materiales que parecen haber sido transportados desde lugares lejanos han llevado a muchos a preguntarse cómo una civilización tan antigua pudo haber logrado tales hazañas. Algunos investigadores, como el mencionado Zecharia Sitchin,
argumentan que estas construcciones no pudieron haber sido creadas sin la asistencia de seres más avanzados, como los Anunnaki. Según esta teoría, los Anunnaki no solo enseñaron a los egipcios cómo construir estas estructuras, sino que también les proporcionaron el conocimiento necesario para utilizar tecnologías avanzadas, como la geometría sagrada y la energía cósmica para construir edificaciones de tal magnitud. Otro sitio arqueológico que ha alimentado teorías sobre la intervención de los Anunnaki es Göbekli Tepe en Turquía. Este antiguo complejo de templos data de aproximadamente 10.000 años, mucho antes de que las primeras civilizaciones conocidas comenzaran a desarrollarse. La precisión y la complejidad de las estructuras y sus tallados parecen indicar un nivel de conocimiento técnico que no se correspondía con la supuesta tecnología de la época. ¿Cómo es posible que una cultura tan primitiva pudiera crear una obra de tal sofisticación sin la ayuda de una civilización más avanzada? Algunos sugieren que los Anunnaki pudieron haber jugado un papel directo en el desarrollo de este sitio, proporcionando los conocimientos astronómicos y arquitectónicos necesarios para su construcción. A lo largo del mundo, otros descubrimientos arqueológicos han revelado artefactos de origen desconocido que parecen fuera de lugar en su época. Un ejemplo son las herramientas de precisión encontradas en excavaciones de civilizaciones antiguas, que parecen ser demasiado avanzadas para la tecnología que se pensaba disponible en ese entonces. Muchos de estos objetos no se pueden replicar fácilmente con las herramientas que se supone que tenían los antiguos humanos. Esto ha llevado a algunos a teorizar que estos artefactos podrían haber sido traídos por seres de otros mundos, posiblemente los mismos Anunnaki, que dejaron rastros de su tecnología en la Tierra. Además, algunas de las escrituras sumerias mencionan directamente a los Anunnaki, entregando conocimientos avanzados a la humanidad, incluyendo técnicas de agricultura, astronomía y metalurgia. La tableta de Nippur, por ejemplo, describe la instrucción de los Anunnaki sobre la construcción de grandes monumentos y el uso de conocimientos avanzados en matemáticas y arquitectura. Las referencias a grandes avances tecnológicos en civilizaciones antiguas podrían ser interpretadas como una prueba de que los Anunnaki desempeñaron un papel clave en el progreso humano, guiando a los antiguos pueblos en la creación de tecnologías que parecían demasiado avanzadas para su tiempo. Finalmente, algunos investigadores creen que el conocimiento esotérico, transmitido por las antiguas civilizaciones, incluyendo los egipcios y sumerios, no es solo un producto de la tradición mítica, sino una información científica avanzada que los humanos de la época adquirieron gracias a su contacto con los Anunnaki. El uso de la matemática sagrada en las pirámides y templos, así como el alineamiento astronómico preciso de muchas estructuras antiguas, podría ser una prueba de la intervención de seres de otros mundos con un conocimiento más avanzado que el de las culturas primitivas. Estos hallazgos arqueológicos no solo abren la puerta a la posibilidad de que los Anunnaki tuvieran un papel activo en el desarrollo humano, sino que también nos desafían a reconsiderar lo que sabemos sobre nuestra historia. Es posible que las civilizaciones antiguas no fueran tan primitivas como pensábamos. ¿Y si los monumentos y artefactos que hemos encontrado son pruebas de que nuestra historia ha sido moldeada por seres más allá de la Tierra? A medida que avanzamos en nuestra exploración de los Anunnaki, una pregunta persiste en nuestras mentes. ¿Quiénes eran realmente estos seres misteriosos? Las antiguas escrituras de Sumeria, Babilonia y otras civilizaciones cercanas al actual Oriente Medio describen a los Anunnaki como deidades que descendieron del cielo, enseñando a la humanidad a cultivar la tierra, escribir, construir y dominar el metal. Pero, más allá de estos relatos mitológicos, ¿qué sabemos realmente sobre su naturaleza? ¿Eran simplemente dioses de una religión antigua? ¿O hay algo más interdimensional o extraterrestre en su historia? La teoría más aceptada por la mayoría de los historiadores es que los Anunnaki son figuras mitológicas que formaban parte de las antiguas religiones mesopotámicas. Sin embargo, quienes defienden la idea de una intervención extraterrestre señalan que la descripción de estos seres como provenientes del cielo y con poderes que parecían sobrehumanos podrían ser indicativos de que eran, en realidad, seres de otro mundo, posiblemente provenientes de un planeta en nuestro sistema solar o incluso de más allá. El trabajo de Zecharia Sitchin ha sido clave en la popularización de esta teoría. Sitchin argumentó que los Anunnaki no eran dioses, sino seres de un planeta llamado Nibiru.
que estaría en una órbita elíptica extremadamente larga alrededor del Sol. Según Sitchin, los Anunnaki llegaron a la Tierra en busca de oro, que necesitarían para salvar su planeta. La minería de oro y la manipulación genética para crear a los seres humanos serían, según esta hipótesis, dos de las principales razones por las que los Anunnaki habrían venido a nuestro planeta. Pero la cuestión va más allá de los relatos de antiguas civilizaciones. Hoy en día, algunos investigadores proponen que los Anunnaki podrían estar vinculados a fenómenos cosmológicos y astrobiológicos que apenas comenzamos a entender. Si los Anunnaki no eran simplemente dioses antiguos, sino seres interplanetarios, esto abriría nuevas preguntas sobre cómo una civilización extraterrestre pudo haber influido no solo en nuestra historia, sino también en nuestra biología y nuestra cultura. Una de las piezas clave de la teoría de los Anunnaki es la idea de una intervención genética. De acuerdo con algunos textos antiguos, estos seres habrían modificado el ADN humano para crear una raza de seres más inteligentes y capacitados para realizar tareas específicas. El ADN de los Anunnaki, si es que existiera, podría haber sido sembrado en la Tierra, dejando en nosotros huellas genéticas que ahora comenzamos a descubrir. Además de sus conexiones con la genética, las antiguas civilizaciones también dejaron en sus templos y monumentos señales claras de que los Anunnaki tenían un conocimiento profundo de la astronomía, las matemáticas y otras ciencias. Por ejemplo, la estructura de las pirámides de Egipto no solo estaba alineada con estrellas específicas, sino que también reflejaba una comprensión avanzada de la geometría y la energía cósmica. ¿Cómo podría una civilización tan antigua haber poseído tal conocimiento sin la ayuda de una inteligencia superior o alienígena? Otra pieza intrigante del rompecabezas es la misteriosa tabla de Sumer, una serie de antiguos artefactos de escritura que detallan la historia de los Anunnaki y su relación con los seres humanos. Aunque muchos de estos textos se consideran mitológicos, su precisión en la descripción de eventos astronómicos y su complejidad literaria han desconcertado a muchos estudiosos. Podría ser que estos escritos realmente contengan información cifrada sobre una civilización avanzada que existió mucho antes de lo que pensamos. Finalmente, la teoría de los Anunnaki plantea preguntas fundamentales sobre nuestra conexión con el cosmos. Si los seres humanos fueron creados o modificados por una raza extraterrestre, ¿qué implicaciones tendría esto para nuestra identidad y nuestro lugar en el universo? ¿Podría ser que estamos conectados a un legado más grande y más antiguo que se extiende más allá de las fronteras de la Tierra y que abarca toda la galaxia? La relación entre los humanos y los Anunnaki, si es que realmente existió, puede ser el misterio más grande de nuestra historia. A medida que la ciencia moderna explora nuevas fronteras en biología, astronomía y arqueología, es posible que algún día descubramos pruebas irrefutables de una conexión extraterrestre que cambió para siempre la historia de nuestra especie. A lo largo de este viaje por la historia de los Anunnaki y su relación con la humanidad, nos hemos enfrentado a más preguntas que respuestas. Desde las teorías de la intervención extraterrestre hasta los misterios arqueológicos que sugieren una conexión mucho más profunda con el cosmos, queda claro que la historia de los Anunnaki no es un capítulo cerrado, sino uno lleno de enigmas sin resolver. ¿Fueron los Anunnaki simplemente figuras mitológicas o realmente existieron seres de otro planeta que manipularon el ADN humano y guiaron el avance de las civilizaciones antiguas? Las pruebas arqueológicas, los textos antiguos y las anomalías genéticas parecen sugerir que la historia humana podría ser mucho más compleja de lo que imaginamos. ¿Podría ser que nuestra evolución y los grandes logros de las antiguas civilizaciones estuvieran conectados con seres de otros mundos? Lo cierto es que la búsqueda de respuestas sobre los Anunnaki no solo nos lleva a cuestionar los relatos históricos, sino también nuestra comprensión de nuestro lugar en el universo. ¿Somos simplemente un experimento biológico creado por seres más avanzados? ¿O nuestra evolución fue, de alguna manera, guiada por fuerzas cósmicas desconocidas? Este misterio continúa vivo en el imaginario colectivo, y mientras la ciencia avanza, nuevas pruebas pueden emerger para confirmar o refutar las teorías sobre los Anunnaki. Pero como ocurre con muchos de los misterios de la historia, la verdad podría estar mucho más allá de lo que somos capaces de entender en este momento. ¿Qué piensas tú sobre esta teoría? ¿Estás listo para seguir explorando los secretos del pasado o prefieres aceptar lo que nos enseñaron sobre nuestra evolución?
Deja tus pensamientos en los comentarios y sigamos esta conversación.